Queridos amigos y queridas amigas de La Razón, muy ah, buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén, cuando sea que estén. Gracias por vernos. Un placer estar acá con ustedes con un nuevo espacio de diálogo para energías y negocios de La Razón. Nos acompaña el economista, el presidente del Banco Central de Bolivia, un gran profesional, un gran analista de la realidad económica, de los cambios, las transformaciones en Bolivia, en el mundo. Está con nosotros Gabriel Loza Tellería, un verdadero honor tenerlo con nosotros, querido Gabriel. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Reciba el cordial saludo de nuestro medio, de La Razón. Y estamos aquí para hablar sobre el segundo gobierno de Trump, cómo está cambiando las cosas a nivel regional, mundial, sobre todo con un segundo gobierno caracterizado por lo que se puede evidenciar a partir de eh, una retórica bastante aguerrida en términos comerciales, en términos de amenazas, de sanciones arancelarias, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a conversar al respecto de este y otros temas. Señor Gabriel, a modo de comenzar el diálogo, ¿cuál es su perspectiva sobre este segundo gobierno de Donald Trump? Ya en su primer gobierno había dejado como impronta ahí el inicio de una guerra comercial con China y bueno, por lo visto esto continúa en este segundo gobierno, ampliándose también a otros países. ¿Qué es su perspectiva de arranque, señor Gabriel? Y desde el punto de vista más de la economía, más desde la política comercial, porque hay varias aristas y niveles de todo lo que es la doctrina de Trump, podemos decir. Pero desde el punto de vista de la política comercial, esta segunda versión, Trump 2.0, es una continuación, profundización y yo diría una radicalización de su política comercial que hizo a partir del 2017. Y como podemos recordar, en esa época él aplicó aranceles en forma unilateral para proteger su economía, algunos productos, y después aplicó para China, donde ahí se inició una guerra comercial tecnológica, ya unos inicios. Pero esa política fue todavía aislada, o sea, a un grupo de productos y selectiva hacia China. El problema es que ahora eh, Trump por lo menos amenazó aplicar aranceles a todo el mundo. Nosotros decimos los economistas, el resto del mundo, el mundo menos Estados Unidos. Entonces, a todos, aliados o no aliados, una tarifa. Y se está viendo cuál va a ser esa tarifa uniforme. En su memorándum de política, porque al día siguiente o sea, de su posesión ya tenía el memorándum de política comercial. Estados Unidos primero. Y ahí decía aplicar, analizar la implementación de un arancel global a todos los países. No se sabe exactamente cuánto podría ser, unos hablan 2 o 3%, pero esa sería la primera diferencia. Segundo, a sus socios, que se supone que es Canadá y México, les aplicó arancel del 25% a sus importaciones. Cuando en su anterior gestión negoció el tratado entre Estados Unidos, México, Canadá, sacaron una nueva versión, pero ahora aplicó primero la medida. Después aplicó para China un 10% de arancel a todas las importaciones de China por el tema del tráfico del fentanilo que tenía. Lo que uno puede ver que una cosa era el discurso de Trump, muchos decían es bocón, y otros, ¿qué pasa si ejecuta? Y lo interesante es que está ejecutando la política Trump de lo que él prometió.
pero siempre hay variantes. Ahora ha suspendido la aplicación del arancel a México y a Canadá por un mes. ¿Con qué objeto? De llegar a un acuerdo. Por lo tanto, la visión que surge es que está utilizando el arancel como un arma de negociación, como un mecanismo de negociación. Por lo tanto, pero con la diferencia que primero pega y después negocia. Eso es lo que podríamos hablar de lo que está pasando con relación al pasado. Lo que preocupa es la reacción de China. Inicialmente, China aplicó contramedidas, es decir, a un grupo de importaciones de productos estadounidenses, sobre todo hidrocarburos, automóviles, les aplicó una tarifa de tal manera de que en todo caso era moderada, no aplicaba a un gran grupo de productos, sino a un grupo de productos. China reaccionó con represalia, lo que en la Biblia se dice la ley del talión, el ojo por ojo, reaccionó. En economía hay el talión, la ley del talión comercial, aplicar medidas o contramedidas, pero no de la misma magnitud, a un grupo más reducido de importaciones, pero con la amenaza de que va a controlar las exportaciones de productos estratégicos como el tungsteno para Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Trump dijo que iba a llamar 24 horas, iba a negociar con el presidente chino. Hasta ahora no han llegado a un inicio de conversación y se espera que llegue a un acuerdo. Ese es un tema que nos deja mucha incertidumbre a nivel de la economía mundial, está pendiente. Y todavía viene la otra parte. La otra parte es la pelea, posible pelea entre Estados Unidos y Europa, y la Unión Europea. También un problema comercial. Por lo tanto, estamos en un momento bien interesante de la economía mundial. De acuerdo, querido Gabriel, absolutamente de acuerdo con todo lo que usted señala. Y a partir de acá, a partir de todo lo que usted ha mencionado, ¿cómo se puede entender la racionalidad de estas medidas que está llevando adelante Trump? Obviamente que estamos frente a una reedición de una suerte de proteccionismo, también de una suerte de unilateralismo. ¿Y cuál es la lógica que subyace en todo esto? ¿Y qué es lo que Trump piensa, de acuerdo a lo que usted puede entender, lograr con todo esto? Eh, Generalmente yo pienso que ninguna guerra tiene una racionalidad. Lo que sí, que la guerra, como decía Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Parafraseando eso, le diría que la guerra comercial es la continuación de la política comercial por otros medios. ¿Cuál era antes? Antes el foro era la Organización Mundial de Comercio, que es donde los países asumen compromisos con respecto al arancel, a las medidas como los contramedidas que pueda aplicar cuando hay problemas de controversias, buscar un mecanismo de solución de controversias. Trump en su primer gobierno desconoció a la OMC, aplicó unilateralmente, pero aún en forma limitada, ¿no? Ahora lo ha extendido. Entonces, lo que preocupa es que estamos en un escenario en que no se respeta lo multilateral. Se supone que lo multilateral es llegar a acuerdos, a, a soluciones, a salidas, pero cuando se aplica el unilateralismo, se está buscando en realidad el bilateralismo, lo que está haciendo con México. Va a hablar con México, con Canadá, va a hablar con Canadá, espera hablar con China, pero en el bilateralismo domina el que tiene mayor peso o mayor amenaza o mayor capacidad. Y por lo tanto, me parece que estamos transitando de un mundo donde debía negociarse multilateralmente con organismos multilaterales
a un nuevo orden, que yo le llamaría desorden, de acuerdos bilaterales. Ya no de un comercio libre que se hablaba, la globalización, los acuerdos de mercado, liberar. Ahora más bien va a ser acuerdos para controlar. Y Estados Unidos no solamente controla importaciones, va a estar preocupado de subsidios, subsidios financieros, está preocupado también de que sus exportaciones entren a los otros países. Ya no aplica solamente a las mercancías, está aplicando a la migración, al flujo de trabajadores, al tema de las drogas, al tema de tecnología. Por lo tanto, estamos en ciernes a una transición de un sistema que de una u otra forma funcionaba multilateralmente a un sistema de un comercio que yo llamo administrado, un comercio regulado, sujeto a restricciones, sujeto a imposiciones. Estados Unidos tiene una disposición que dice que actuará frente a cualquier medida discriminatoria contra un ciudadano norteamericano o una empresa norteamericana. Estamos extendiendo además una guerra no solo a la mercancía. Esa es una preocupación y mi devoción es por la salida multilateral donde se busque la equidad. Las salidas bilaterales tienden a ir hacia el más fuerte o a la confrontación. Totalmente de acuerdo. Cuando no hay mecanismo de diálogo, usualmente lo que se llega inevitablemente es a una medición de fuerza y a ver quién se impone por la forma dura. Ah, ¿Cómo ve usted, Gabriel, la relación de Trump que está planteándose no solamente con China, sino ya en un sentido más amplio con los BRICS e incluso con lo que se conoce también como el sur global? Han habido también temas acá que tienen que ver con el dólar, la insistencia de Trump en que permanezca este como una divisa, como la divisa dominante en el mundo, cuya posición ha sido socavada por los propios Estados Unidos después de tomar medidas unilaterales, por ejemplo, en el caso del secuestro de activos rusos, que ha desatado una acumulación de oro en todos los bancos centrales del mundo. Y también tenemos el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál es su perspectiva sobre Trump, los BRICS y todo esto que tiene que ver con el dólar? Sí, no hay que olvidarse que Trump plantea América o Norteamérica o Estados Unidos primero, porque América es más grande, Estados Unidos primero, pero además que volver a ser como antes era. Es decir, aquí estamos un retorno a lo que diría uno de la teoría del imperialismo, de una época del imperialismo inglés a una del imperialismo norteamericano, ¿no? No sé si estamos en tiempos de volver al imperio, al imperio romano, a una autoridad y que además ponga paz en el mundo, porque el imperio ponía paz, ¿no? Hasta que cayó. Entonces, Pax Romana. preocupa, sí, así es, la paz romana, aquí se va a hacer la paz de Trump. Resulta que en el tema este del tipo de cambio, en su política comercial dice que va a aplicar aranceles a aquellos países que le hagan competencia en devaluación o tipo de cambio o quieran hacer prácticas cambiarias que Estados Unidos considere desleales, porque hoy con el nuevo orden cualquier país aplica un régimen cambiario libre. Pero ahora viene lo de los BRICS, porque los BRICS plantearon, entre comillas, desdolarizar el comercio. La idea es que cada vez el dólar entre menos en las transacciones que se hacen en los países, ¿no? No es la desdolarización del 82, estamos hablando de que disminuya el peso, el dólar en las transacciones mundiales y es un derecho de los países. Pero Trump amenazó con aranceles a aquellos del BRICS que planteen esta política de disminuir su dependencia al dólar. Entonces, ahí estamos pasando de un tema del mercado de Estados Unidos, de su aprovechamiento, a un tema de dominancia de moneda. Entonces, el dólar ha ido
disminuyendo su peso en la economía mundial, de un 75% a un 58% más o menos. Si se considera el oro, se disminuye, porque ahora viene el oro. El oro es un refugio, está subiendo, ¿por qué? Porque hay inestabilidad financiera y del tipo de cambio. Por lo tanto, Estados Unidos, de un área comercial, quiere pasar un tema cambiario. El Fondo Monetario Internacional no dice nada, la Organización Mundial de Comercio no le hacen caso, entonces estamos pensando a un nuevo desorden. De acuerdo. Ahora, dentro de ese desorden, usted mencionaba la relación de Estados Unidos con Europa. Me gustaría volver un ratito a ese punto porque es muy importante lo que se conoce como Occidente, ¿no? A nivel mundial. Que ha sido básicamente la fuente hegemónica del discurso dominante después de la Segunda Guerra Mundial. Y Occidente hoy en día, por lo visto, está teniendo estas tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no son nuevas. Ya en el anterior gobierno, en el primer gobierno de Trump, Trump ya había tenido expresiones muy duras, sobre todo también, y aquí hay que diferenciar la Unión Europea de la OTAN, reconociendo que si bien son dos realidades, una es una iniciativa de gobierno y de economía, la Unión Europea, lo otra es una alianza de tipo militar, pero están imbricadas de algún modo, están integradas de algún modo. eh, ¿Cuál es su perspectiva sobre estas relaciones entre Europa y Estados Unidos? Había cuenta también de que la propia Europa, los presidentes europeos, eh, primeros ministros y primeras autoridades, en general cabeza de Estado, han reaccionado con mucho temor, mucha incertidumbre respecto a este segundo gobierno de Trump. El tema comercial tiene un dato. Estados Unidos tiene déficit comercial con la Unión Europea, que es uno de sus principales socios. Pero Estados Unidos tiene déficit con Canadá, con México, con China, con varios países y quiere resolverlo supuestamente a través del arancel. Pero hay un problema más de fondo, como tú señalas. Resulta que antes creíamos que había una multipolaridad, varios polos. Pero cuando viene el problema de Ucrania contra Rusia, ahí aparece la OTAN y aparece un tema dominante geopolítico. Y en ese caso, el famoso multipolo es básicamente Estados Unidos que él chantajea a la OTAN que paguen, que ponga plata, que no va a poner Estados Unidos plata para defender. Viene una relación económica de dependencia de Estados Unidos con la OTAN. Y Alemania y Francia, que nosotros nos miramos siempre con ojos de ser un parte de otro polo a nivel económico y político, terminaron muy capa caída respecto a Estados Unidos. Hoy recién, como era tu interés sobre el tema de Gaza, Europa está diciendo no. Esperamos que sea toda Europa la que diga no. Pero uno ve que Europa ha perdido su perfil, ya no es lo que era un peso multipolar y que puede estar al lado de Estados Unidos o no. Ahora viene un tema comercial y en el tema comercial hay diferencia que probablemente lleguen a un acuerdo bilateral que le compren más hidrocarburos a Estados Unidos. Pero hay un tema geopolítico con el tema de Rusia pendiente y de financiamiento, de si se financia o no la guerra más entre Ucrania y Rusia. Y además del problema de China. Eh, Europa depende más de China que Estados Unidos de China. Es poco el peso de China para Estados Unidos, pero es importante para Europa. Pero también hay competencia en los vehículos eléctricos, en varios productos. Y en algunas cosas Europa utiliza para estar contra la China y en otras no. Por lo tanto, estamos en medio, como te puedes dar cuenta, una especie de un casino de intereses particulares de países. No hay líneas claras, ni siquiera uno podría decir estos son los aliados y estos no son los aliados.
Y a mí me preocupa el sistema multilateral, el abandono, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, del acuerdo sobre el tema de medio ambiente. No es un juego de palabras, es una actitud y un estilo de acción y de política. Y los organismos multilaterales dependen de Estados Unidos. Naciones Unidas depende de su financiamiento de Estados Unidos. Resulta que deberíamos cobrar un impuesto universal a los ricos, a las transacciones financieras y con eso financiar un organismo multilateral. Totalmente, muy cabal lo expresado, Gabriel, por usted. Eh, Ya entrando al tema de regional, hemos dado una vuelta por el norte. El tema de América Latina y su impacto, los impactos de este segundo gobierno de Trump en la región, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Aquí ingresan necesariamente en consideración otro tema que es fundamental, que es el tema de la migración. Y bueno, han habido también, es parte también de una disputa geopolítica también, todo esto que tiene que ver con Groenlandia, que tiene que ver con las nuevas rutas comerciales que se están abriendo en la medida en que hay deshielo en los mares del norte, el tema también del importante paso comercial que es Panamá, las relaciones que usted ya bien ha apuntado económicas con Canadá, México, pero todo esto cruzado también por la variable migratoria. Esto como un breve inventario muy rápido de los temas de los que usted no va a comentar, Gabriel. Sí, hay un dicho que nosotros, América Latina en general, somos el patio trasero de Estados Unidos, se decía eso. Pero yo no comparto eso, porque en política uno puede ver la historia, sin ir muy lejos, desde 1900, y América Latina ha sido un tema frente al tema de Estados Unidos, ha estado presente. Además, México está a su lado, estuvo presente además por el tema de territorio, de espacio. Por lo tanto, no es un patio trasero. Lo otro es que viene al otro lado como mi ley de que Argentina va a ser el punto fundamental, va a ser el living y no el patio trasero, porque se cree que le va a dar toda la importancia. Tampoco no es así. Tampoco no es hacer la cola a Estados Unidos a quién le va a dar la plata primero para hacerlo, ¿no? La cola están Bukele y Milei para ver el apoyo. En primer lugar, yo quiero recordarles que para Trump no hay plata fácil, no, no crean que es ir allá. Y también algunos candidatos en Bolivia que tengan cuidado porque no es así. No nos toman como potencia, como un interlocutor central, pero nos toman como por último, un peligro, un problema que hay que enfrentar o que hay que controlar. Pero esto juega China. Antes podía uno decir, Estados Unidos tiene más o menos poco interés. Con China en América Latina ha cambiado el peso. Y entonces aquí va a venir un tema bien de fondo. Estados Unidos va a decir, América Latina, no le compren a China o si no yo le voy a poner medidas arancelarias o cualquier tipo de restricciones. Porque China avanzó en inversiones, avanzó en comercio en América Latina. Y con el mismo razonamiento estadístico que tiene Trump sobre las estadísticas comerciales, puede hacer lo mismo para América Latina. Entonces, ahí es donde se viene hablando siempre desde antes de integración latinoamericana y eso no funciona. Generalmente cada uno trata de salvarse por sí solo. Se predica que la salvación es individual, parece que eso quieren hacer en América Latina, en lugar de hacer una coordinación. Yo no creo ya en la integración del pasado, pero sí creo mucho en la coordinación, en hablarse, en prever acciones que pueden pasar. Y resulta que la CEPAL, que es un organismo de pensamiento y todo, termina haciendo papers o artículos, lo mismo que cualquier revista americana, y no estamos, por ejemplo, para ver qué medidas hay con esta política de Estados Unidos,
la forma de actuar con el tema de la migración o entre nosotros coordinar mejor el tema de los flujos migratorios, por ejemplo. Por lo tanto, América Latina es parte del tablero. Ahora, ojalá que no se mueva con el canal de Panamá. Eso sí sería una aberración histórica y en honor a Omar Torrijos, el tema de Panamá fue más bien retomar. Panamá era de Colón, después se formó Panamá y después recién entraron los Estados Unidos. Si vamos a ir a la historia, habría que volver a Colombia. Ese es lo que puedo opinar de este tema político. Gracias, Gabriel. Con todo lo que hemos conversado hasta ahora, querido Gabriel, ¿cuál es su perspectiva sobre de todo lo que se ha propuesto Trump económicamente y todo lo que ha manifestado Trump económicamente, con todo esto que hay de por medio de riesgo de una guerra comercial, etcétera, etcétera? ¿Qué es de su perspectiva lo que puede lograr y qué es lo que aparece como más distante, como factibilidad? Los mercados financieros tienen un índice de volatilidad que se llama IBEX. Y ese índice mide lo que están apostando los mercados con relación a lo que pasa en la incertidumbre, la prima, y si eso sube, hay alta o baja. Independiente de ese indicador de volatilidad financiera, todos percibimos un índice de incertidumbre mundial elevado. Y no es tanto que se precipite y se venga una guerra comercial. Lo que va a hacer es un tira y afloja, una ceder, amenazar, ceder, amenazar. Pero eso no es bueno para los mercados financieros que lo han apoyado a Trump y están felices con Trump. Resulta que el Bitcoin que subió cuando Trump ganó, después un Bitcoin cayó fuerte con la primera amenaza de los chinos de medidas, de contramedidas, de la inteligencia artificial china más barata. Estamos en un mundo de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre. Por lo tanto, cualquier acción, cualquier medida que después puede sobrepasar a lo que en el diario, en el manejar, se puede adelantar muy fuerte, puede causar daños muy elevados. De hecho, ya todo este jueguito de Trump con subida, con arancel y después suspensión, ya ha provocado un desorden. Se mueven los tipos de cambio, se mueve eso. Ahora, ¿eso es bueno para la economía? Por supuesto que no es. No es bueno para la gente que lo que quiere es un desarrollo y un crecimiento. Y no es bueno para los propios Estados Unidos. Y yo creo Totalmente. que la primera contrarreacción que va a tener Trump va a ser al interior de los propios Estados Unidos, al interior de los propios negocios. Los que creían que iban a ganar demasiado no va a ser tanto así. Los mercados tienen temor al riesgo y después reaccionan como rebaño, como manada. Y ahí no hay quien pueda controlar ni la amenaza del arancel. Pero lo que se podía hacer en Estados Unidos, no solo que el arancel quitarle como un arma, sino también el bolígrafo, el lapicero que tiene para firmar cada día las órdenes ejecutivas, donde se lo ve al presidente firmando con todo gusto estas medidas que tienen impacto. Está haciendo una gestión, pero tiene que ser muy cuidadoso en un contexto internacional muy volátil. Para ir cerrando, Gabriel, después de un diálogo tan nutrido y nutritivo, ¿qué queda para Bolivia? ¿Cuáles son los desafíos, riesgos y oportunidades que aparecen en el horizonte, teniendo en cuenta este segundo gobierno de Donald Trump y todo lo que viene sucediendo en la región? Yo me acuerdo que en relación al 2010 más o menos, tenía la idea de hacer una unidad de prospectiva. En esa época ya se hablaba la perspectiva de, de qué perspectiva, adelantarnos a temas que van a venir y cuáles son las medidas que podíamos nosotros hacer
para prever o disminuir su efecto. Un análisis de perspectiva. Resulta que más bien, de lo que yo he visto desde esa época hasta ahora, nosotros estamos en retrospectiva. Estamos analizando el pasado, qué nos ha pasado más abajo, qué ha venido, los problemas que hemos tenido, y no consideramos lo que pasa en el entorno internacional y en este caso en el tema de cambios en la economía mundial. Yo me acuerdo ya en 2022, en agosto del 2022, hubo un punto de inflexión ya en los precios, en la situación mundial, el tema después de la guerra, que iban a haber efectos en la economía mundial y en la economía boliviana. Y el plantear el tema, el poder decir, hay estos temas. Y ahora, cuando uno ve, recién reaccionan y se está diciendo, es que los precios, que la economía internacional, la crisis que hemos tenido, estamos echando al pasado lo que pasa. Es decir, yo no creo en lo que podíamos vernos a perspectiva para adelante. Sería un ejercicio interesante. Lo que sí considero es que deberíamos preocuparnos más, porque hay efectos en el oro, hay en los minerales estratégicos, las tierras raras, hay efectos en todo lo que va a ser el tema de commodities, la dependencia que tiene Estados Unidos con China y el papel de China en que tienen en el mercado, cosas que deberíamos estar preocupados, no tanto en la parte financiera, porque somos poco insertos al mercado financiero internacional, pero sí lo somos en el tema de comercio. El tema de las migraciones, el impacto será menor que en términos de los otros países por el peso que tiene. Unos dicen que las remesas pueden afectarse. Yo creo que las remesas son ingresos ya consolidados en los países, por lo tanto pueden disminuir, pero no afectarse tanto a la corriente. Pero sí, a nivel futuro, sí va a afectar porque va a haber menos migrantes que quieran ir a trabajar y remitir dinero. Esos temas que tú planteas, que deberían preocuparnos, yo no lo veo en la agenda ni en los programas. Lo que tiene que ser que cuando los eventos sucedan, ahí vamos a ver qué podemos hacer. No, me queda muy claro todo. Licenciado Gabriel, muchísimas gracias. Recibe también el saludo de todo el equipo de La Razón, de nuestra directora Claudia Benavente, también de Eduardo Silva, director interino. Muchísimas gracias por un diálogo tan nutritivo. Muy, muy agradecido contigo. A ti quiero agradecer por las preguntas bien incisivas, a La Razón, que siempre ha sido la casa periodística que me ha acogido como columnista, que he estado relacionado con La Razón, y el hecho, y agradecer la función que ustedes tienen, difundir críticamente los temas, en el caso mío, económicos, que son relevantes para el país. Gracias. Muchas gracias. Queridos amigos y queridas amigas de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, un gran saludo. Chao, hasta luego. Un placer ver. Chao, chao.